caída de la hoja y el debilitamiento de la luz son el signo palpable de que una época de transición comienza, más íntima, más recogida y propicia para mirar en las sombras y penetrar en misterios y enigmas. Este noviembre, el canal de la Fundación te trae 3 sucesos enigmáticos e inquietantes que no te dejarán indiferente. El mar poderoso y terrible es centinela de insondables misterios. Sus profundidades abisales, las tempestades inimaginables y también los barcos. Sí, los barcos que a veces aparecen navegando a la deriva sin tripulación. En esta parte de Cuentos de Noviembre nos adentraremos en el misterio de uno de esos buques fantasma. El 7 de noviembre de 1872, un bergantín sale del puerto de Nueva York con destino a Génova. Transporta una carga de 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado. Su nombre, Mary Celeste. Así fue bautizado cuando la adquiere su actual propietario en 1868, un consorcio encabezado por James Winchester y del que formaba parte el capitán Briggs. Anteriormente el buque se había llamado Amazon y había sido objeto de sucesos perturbadores. En sus primeros años tuvo mala suerte. El primer capitán murió de enfermedad en su primer viaje. El barco encalló y chocó con otras embarcaciones, lo que le dio sin duda fama de maldito. Ahora lo manda un experimentado capitán, Benjamin Briggs, quien también ha embarcado para este viaje a su esposa Sara y a su pequeña hija de 2 años, Sofía Matilda, lo que demuestra la confianza que tiene Briggs en una travesía cómoda y sin incidentes, llevando consigo a su familia. El 3 de noviembre, antes de la partida, Briggs escribe una carta a su madre en la que dice: Tiene una presencia hermosa y espero que tengamos un buen trayecto. La tripulación la conforman el primer oficial, Albert Richardson, casado con una sobrina de Winchester, el segundo oficial, Andrews Gilling, joven de unos 25 años, nacido en Nueva York y de ascendencia danesa, el sobrecargo Edward William Heath, un recién casado recomendado personalmente por Winchester, y 4 marineros generales, todos alemanes de las Islas Frisias. Es una tripulación experimentada y confiable, seleccionada cuidadosamente por el capitán Briggs para la travesía. El 25 de noviembre a las 8 de la mañana hay una anotación en el cuaderno de bitácora en la que se dice que el barco está cerca de la isla de Santa María en las Azores, en las coordenadas aproximadas de 37 grados 1 minuto latitud norte, 25 grados 1 minuto longitud oeste. Se confirma que el Mary Celeste se encuentra navegando sin problemas visibles. No hay más entradas posteriores. Nueve días después, el 4 de diciembre, a unas 400 millas náuticas al este de las Azores, en las coordenadas 38 grados 20 minutos norte, 17 grados 15 minutos oeste, el capitán del velero canadiense Dei Gratia, David Morehouse, encuentra un barco a la deriva al que reconoce como el Mary Celeste. Al día siguiente, 5 de diciembre, es abordado por la tripulación del Dei Gratia. El Mary Celeste se encuentra en buen estado para navegar con las velas parcialmente desplegadas. Faltan el bote salvavidas y hay provisiones, pero sin nadie a bordo.
La carga está casi intacta y no hay signos de violencia ni daños estructurales en el navío. Tras inspeccionar el Mary Celeste, Morehouse divide a sus hombres y decide llevar ambos barcos al puerto de Gibraltar para solicitar la recompensa por el salvamento de la nave y su carga, según las leyes marítimas. 3 marineros del Dei Gratia, encabezados por Oliver Deveau, se encargan de pilotar el Mary Celeste, mientras Morehouse lidera el Dei Gratia con el resto de la tripulación. Ambos barcos navegan hacia Gibraltar, enfrentando dificultades por la escasez de personal a bordo de cada uno. Varias son las hipótesis mantenidas sobre la desaparición de la tripulación del Mary Celeste. Abandono voluntario por temor a una explosión. Se cree que la tripulación pudo haber abandonado el barco asustada por una posible explosión causada por gases inflamables provenientes de la carga del alcohol industrial, aunque en el barco no hubo detonaciones ni se hallaron daños explosivos. Emergencia por ingreso de agua. Se detectó agua en la bodega, lo que podía haber sido interpretado como un riesgo para la nave, motivando al capitán a lanzar el bote salvavidas con parte o toda la tripulación, que luego desaparecería en el mar. Motín o piratería. Aunque descartada en gran medida por la falta de evidencia, esta hipótesis plantea abandono forzado o abandono planificado tras un motín interno o ataques de pirata, pero no se encontraron signos de violencia. Fenómenos naturales, tal vez. Algunos sugieren que un fenómeno meteorológico como una ola gigante o una tormenta inesperada pudo forzar al abandono rápido y la pérdida de la tripulación en el mar. Y también se ha barajado la hipótesis de errores humanos, errores de navegación, fallos en la navegación o decisiones erróneas que podrían haber generado confusión y miedo, haciendo que la tripulación abandonara el barco de manera precipitada. Ninguna hipótesis ha sido probada concluyentemente, y la desaparición de la tripulación del Mary Celeste, después de más de 150 años, sigue siendo un auténtico enigma. La mayoría de los expertos coinciden en que factores relacionados con el estado del barco y la carga tóxica o inflamable fueron determinantes para el abandono, pero el destino final de la tripulación sigue siendo desconocido. Inquietante la historia del Mary Celeste, el barco fantasma por excelencia. ¿Conoceremos alguna vez qué sucedió con su tripulación? Me temo. La realidad es, en ocasiones, más escalofriante que la ficción. Un asunto sórdido acaecido en una granja de Baviera en los años 20 del pasado siglo continúa siendo un enigma indescifrable. Los hechos, sus motivaciones, sus autores y los oscuros secretos de una familia son aún hoy un ominoso misterio. En marzo de 1922, en una granja aislada al norte de Múnich, vivía la familia Gruber, un clan aparentemente próspero, pero con un pasado oscuro. La familia estaba compuesta por Andreas Gruber, el patriarca de 63 años, y su esposa Cacilia, de 72, su hija viuda Victoria Gabriel, de 35 años, y sus 2 hijos, Cacilia de 7 y el pequeño Joseph de solo 2 años.
La vida en Hinterkaifeck estaba marcada por un secreto sórdido. El posible incesto entre Andreas y su hija Victoria, un escándalo que los había convertido en parias en su propia comunidad. Pero los problemas de la granja no eran solo internos. Días antes de la tragedia, una inquietud palpable se había apoderado de la familia. Antes de los asesinatos, el 31 de marzo, Andreas Gruber encontró 2 pares de huellas en la nieve que iban desde el bosque hasta la casa, pero ninguna que se alejara. La cerradura del cobertizo estaba rota. Había desaparecido también un juego de llaves, y lo más inquietante, la familia creyó oír pasos en el ático. Alguien o algo estaba merodeando en la granja, viviendo dentro de sus muros sin ser visto. Andreas incluso encontró paja esparcida en el ático, presumiblemente para amortiguar el sonido de los pasos. A pesar de su nerviosismo, los Gruber no acudieron a la policía. El 31 de marzo de 1922 llegó María Baumgarten, la nueva empleada doméstica. Su maleta sin deshacer sería un macabro testamento de su breve estancia. Esa noche la granja se convirtió en un matadero. Los investigadores creen que las víctimas fueron atraídas una a una al granero. Allí Andreas, su esposa Cacilia, Victoria y la pequeña Casilia fueron asesinados a golpes con un pico o una azuela. El asesino se movió luego a la casa. María Baumgarten fue encontrada muerta en su habitación y el pequeño Joseph de 2 años fue masacrado en su cuna. 6 personas, 6 vidas bruscamente arrebatadas. Cuatro días después, el 4 de abril, los vecinos, alarmados por la ausencia de la familia, entraron en la granja. Lo que encontraron fue espantoso. Pero lo más extraño no fue la brutalidad, sino lo que ocurrió después del crimen. La casa no había sido saqueada, el dinero y las joyas permanecían intactos, pero alguien había vivido allí durante 4 días. Los animales de la granja habían sido alimentados. Se había cortado carne de un animal en el sótano y en el ático se encontraron restos de comida. El asesino o asesino se había quedado, había convivido con los cuerpos, cuidando la granja, como si la masacre fuera solo un paso para tomar posesión del lugar. El caso policialmente fue un desastre. La policía permitió que una multitud de curiosos contaminaran la escena, destruyendo cualquier evidencia potencial. Cientos de personas fueron interrogadas. Se consideraron sospechosos desde el examante de Victoria hasta un vagabundo desconocido. Incluso se llegó a decapitar a las víctimas para enviar sus cabezas a un vidente. Pero el arma homicida nunca fue encontrada. El móvil sigue siendo un misterio. ¿Fue la venganza por el sórdido pasado de la familia?
¿Fue un robo que se torció o fue la acción de un psicópata que se había escondido durante semanas en el ático? Hoy, la granja de Hinterkaifeck ya no existe, pero su historia perdura. Un recordatorio escalofriante de que a veces los crímenes más aterradores son aquellos que la razón humana es incapaz de resolver. Si hay un suceso que desafía a la razón y que fue tratado en un vídeo de este canal, ese es sin duda el conocido como incidente del Paso Dyatlov, uno de los misterios que más obsesionan a José Juan, nuestro director. Pero a miles de kilómetros de distancia de donde tuvieron lugar esos sucesos, en las profundidades de Siberia, se desencadenó otra tragedia que para muchos es aún más escalofriante. La conocemos como el incidente de los montes Kamar Daban, un enigma que la ciencia y la lógica se niegan a resolver. Agosto de 1993. 7 jóvenes, liderados por la experimentada Lyudmila Korovina, se adentraron en la majestuosa pero implacable cordillera de Kamar Daban, cerca del legendario lago Baikal. Eran un grupo cohesionado, bien equipado y con años de experiencia. Sin embargo, solo uno de ellos, una joven de 17 años llamada Valentina Utochenko, regresaría. Los otros 6 murieron en un lapso de horas, víctimas de un horror tan repentino y violento que desafía toda explicación. Esta es la historia de lo que ocurrió en la montaña. La expedición transcurría con normalidad. El grupo había alcanzado con éxito la cima del Retransliator, el punto más alto de su ruta. Pero el 4 de agosto el clima siberiano mostró su lado más cruel. Una tormenta de lluvia torrencial y vientos helados los atrapó durante el descenso. Incapaces de encender una hoguera para secarse y calentarse, se vieron obligados a acampar en condiciones miserables. La noche fue larga y fría. A la mañana siguiente, 5 de agosto, el grupo estaba exhausto y empapado, pero decidieron continuar. Tenían una cita con otro grupo de excursionistas río abajo, y Lyudmila, la líder, no quería retrasarse. Lo que no sabían es que el verdadero terror no vendría del clima, sino de algo mucho más íntimo y devastador. El grupo comenzó el descenso. De repente, Alexander Krysin, conocido como Sacha, el más joven, se detuvo. Según el testimonio de Valentina, Sacha comenzó a gritar de forma incontrolable. Se desplomó y lo que ocurrió a continuación es lo que convierte este incidente en leyenda. Sacha comenzó a echar espuma por la boca. Sus ojos y sus oídos sangraban y sufrió convulsiones antes de caer inerte. El pánico se apoderó del grupo. Mientras intentaban comprender lo que acababan de presenciar, el horror se propagó. Uno a uno los síntomas se repitieron. Los excursionistas comenzaron a agarrarse la garganta como si no pudieran respirar.
El sangrado por los orificios faciales se hizo común. En un acto de desesperación incomprensible, uno de los miembros, Tamara, se dirigió a una roca cercana y supuestamente se golpeó la cabeza contra ellas hasta morir. En cuestión de minutos, el grupo se desintegró en un caos de agonía y locura. Valentina Autochenko, paralizada por el terror, fue testigo de cómo sus amigos y su mentora morían alrededor. En un estado de shock absoluto, huyó de la escena. Pasó la noche sola y al día siguiente regresó. Los encontró a todos exactamente donde habían caído. Valentina, la única superviviente, tomó la decisión de seguir descendiendo. Estaba cubierta de sangre, desorientada, pero viva. Días después, un grupo de kayakistas ucranianos que navegaban por el río Snezhnaya divisó una figura solitaria. Era Valentina. Estaba gritando y gesticulando en un estado de shock tan profundo que no pudo relatar los hechos coherentemente hasta varios días después. El rescate de los cuerpos se retrasó hasta el 26 de agosto. La escena era extraña. Los cuerpos estaban en una ladera abierta, parcialmente desvestidos. Un rescatista notó un detalle inquietante: la ausencia total de aves carroñeras en el lugar. La autopsia oficial concluyó que la causa de la muerte fue hipotermia para la mayoría y un ataque al corazón para la líder del grupo. Una explicación que para muchos es totalmente insuficiente. La explicación oficial se basa en el fenómeno del desvestimiento paradójico. En las etapas finales de la hipotermia severa, el cuerpo puede experimentar una sensación de calor abrasador, lo que lleva a la víctima a quitarse la ropa. Esto, combinado con la confusión y las alucinaciones que provoca el frío extremo, podría explicar el comportamiento errático y el testimonio de Valentina. Pero ¿puede la hipotermia explicar el sangrado por los ojos, la espuma por la boca y la muerte en cadena tan rápida? Aquí es donde nacen las teorías alternativas. La teoría más popular apunta al infrasonido. Los vientos fuertes que azotan las crestas de la montaña pueden generar ondas de sonido de muy baja frecuencia, inaudibles para el oído humano, pero que resuenan con los órganos internos. La exposición al infrasonido puede provocar pánico extremo, náuseas, desorientación y, en casos severos, incluso fallos orgánicos. Otros sugieren un envenenamiento rápido, ya sea por agua contaminada o, en la línea de las teorías de conspiración, la exposición accidental a un agente químico o biológico militar. El incidente de Kamar-Davan sigue siendo un expediente abierto en el libro de los misterios sin resolver de Siberia. Valentina Autochenko, la única testigo, un tiempo después, contó su experiencia. Когда мы спускались, Саша Крисин начал кричать. У него пошла кровь из глаз и ушей. У него изо рта пошла пена, и он упал. Mientras descendíamos, Sasha Kraisin empezó a gritar y sangrar por los ojos y oídos, echaba espuma por la boca y cayó convulsionando. Korovina corrió a socorrerlo y le ocurrió lo mismo. Convulsionó y cayó. Tatiana Filipenko se llevó las manos a la garganta, se arrastró y se golpeó la cabeza contra una roca. Los otros dos entraron en pánico, corrieron, vomitaban sangre y se arrancaban la ropa. Yo solo pude huir. El océano insondable y misterioso, una granja aislada en la que la vida oscura de sus moradores pudo motivar un crimen, y la montaña tan impenetrable a nuestra razón humana, son los escenarios de estos tres escalofriantes enigmas. Ahora te toca a ti exponer tus propias hipótesis. Hazlo en los comentarios y te estaremos muy agradecidos. Hasta pronto.